¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos y en Vía X en tu propia vía. Se abre la comunidad del pensamiento para reflexionar al país desde distintos ángulos con invitados siempre que nos dejan, ¿no? Ese sabor de que siempre se puede aprender algo nuevo y mirar también de manera distinta. Y uno de esos desde el periodismo, desde la literatura, desde también la producción editorial, nos llega Francisco Muat, Pancho Muat, también muy querido por varios colegas, ¿no?, que te han conocido y han trabajado contigo, Pancho. Un agrado tenerte en este Living Ciudadano. ¿Cómo te va, Freddy Stock? Gracias por invitarme, gracias por invitarme. No te veía desde la radio, quizás desde la concierto, alguna conversa por ahí. Mira, por supuesto, ¿no? En ADN también nos pudimos En haber ADN encontrado también. cuando trabajaba ahí en Así que nada, extraordinario volver a conversar contigo. Tenemos un ritual, Pancho, acá un ritual laico, por supuesto, ¿no? De pedirte una canción para comenzar esta conversación que hacemos día a día desde este living, ¿no? Y tú, Pancho, pediste... Además, bueno, tenemos esa compañera de este viaje, pero también nuestra profesión, ¿ah? Es una compañera importante, no sé si en todas las profesiones, pero el periodismo, pucha, que nos marca y nos determina, en tu caso, unido a la literatura también, ¿no? Que hay una foto acá que te vamos a mostrar, que es una foto muy importante en tu vida, que tiene que ver con este café. Maravilloso. Los que trabajamos ahí en Iberoamerican sabemos que es un café muy importante porque está a la vuelta de la radio y siempre terminamos conversando, tomándonos algo en este café. ¿Por qué esta foto es importante para usted, don Pancho Muat? Mira, me acuerdo que alguna vez participé en un programa que se llamaba algo así como Trazo mi ciudad. ¿Ya? Y era muy entretenido el programa, porque no sé si era acá de Vía X o no, pero pudo haber sido perfectamente acá. Y era que te hacían escoger como 4 lugares de tu ciudad, de Santiago. He vivido toda mi vida en Santiago. Que sean lugares importantes. Me acuerdo que escogí la casa en que nací, ¿no es cierto? Escogí una librería cuando no existía todavía Lolita, que era la librería a la que iba, la librería ¿Ya? TAC, en Providencia, cerca del Tabele, ahí, ¿no es cierto? Y escogí el Café Marisol. ¿Ya? Y el Café Marisol, no solo porque era el lugar donde íbamos con los amigos de la radio, Sí. sino más porque es el café de barrio donde no hay prisa, donde hay un vínculo, donde tú te haces parte de las historias que ocurren adentro, y que está hasta el día de hoy, que ha ido también mutando. Sí. Con la pandemia la mutó, hoy día hay muy pocas mesas, la mayoría de la gente se lleva almuerzo por encargo. Hacemos el aviso, ¿no? Eliodoro Yáñez con Pedro de Con Valdivia. Pedro Valdivia, pero ahí está Marisol. Y ahí está su hijo, Walter, en la cocina. Y ahí está Enrique atendiendo en las mesas. Llevan 15 años, digamos. No, y tiene esa muralla que se ve ahí con esas pegatinas y al principio, de revistas antiguas. Escucha, pero eso ha ido cambiando también. Ya, al principio, esto era el café, el recuerdo. Cuando yo iba al principio con Carlos Costa, con Pablo Aranzáez, era el café del recuerdo, el café de la nostalgia. Después sacaron todas esas cosas, fue modificándose. Pero por ahí enganchamos claro, porque había portadas de la revista Ecrán, de la revista claro, Ritmo, y yo escribí 3 crónicas en la revista El Sábado, Café Marisol 1, Café Marisol 2, Café Marisol 3, en distintas etapas, y hubo un periodo que era muy lindo eso, yo encontraba que ya era la emoción máxima. Crónicas que estaban pegadas también que en la muralla. Que tú entrabas al café y estaban las crónicas pegadas, crónicas que a su vez hablaban de los personajes que habitaban ese café. Claro. Más que de uno, habitaban de quiénes éramos los parroquianos. No sé, para mí ese café, el bar Marabú que cerró en la Plaza de la Concordia, ahí como en Sebastián Elcano, sí, con Carlos Alvarado, por ahí, donde estaba Don Arturo, digamos. Son lugares que me resultan entrañables en un sentido, sí, y el Café Marisol, que exista aún y que tenga fuerza y que sea querido por el barrio, es maravilloso. Además ahí nació uno de tus grandes también frutos y productos que tú amas, que es la librería Lolita. Ahí se cuajó, que cumple 10 años, ¿no? Este proyecto de Lolita. ¿Cómo nace? ¿Y qué es lo que es hoy Lolita? Lolita es una librería que queda ahí en el barrio Pocuro, como al lado del Club Providencia, en la esquina de una calle que por su nombre nos cautivó, sí, cuando era, ahí está, mira, cuando era ese lugar era una fábrica de guantes industriales. Ah, sí, ¿ah? No, pero no atendía público, pero un local que se estaba viniendo abajo, es decir, era una cueva oscura. Oye, qué linda la calle. ¿Qué calle dijiste que era?
Que República de Cuba, esquina Pucuro. Ya, Mira, ese es un concierto de piano que en los primeros 5 años de la librería, los aniversarios, lo celebramos en la calle. Y piano cola. Piano, ¿no? Sacábamos el piano, un concierto de una pianista polaca maravillosa que se llama Eva Jasinska. Ahí Mira, está qué Eva al buena. piano. Y ahora, este año, ¿Ya? a fin de año, en octubre, noviembre, si todo va bien, si la Municipalidad de Providencia no dispone de otra cosa, cerraremos la calle algún día, algún domingo de noviembre probablemente, y festejaremos los 10 años con un regalo al barrio, si eso es un regalo, llevarle música a las 6, 7 de la tarde, Sí. allí en vivo, in situ, sin ninguna amplificación, en la mañana hacer cosas para los cabros chicos, no sé, es un modo nosotros de retribuirle a ese barrio que durante 10 años, en pandemia incluida, Sí. nos ha seguido acompañando y qué más lindo, así como el Café Marisol tiene esa impronta, que una librería tenga esa impronta. Yo sé que para esa esquina y para mucha gente que la visita y que la habita y Sí. que la necesita, es un lugar querible. Y qué mejor que ser parte de Oye. un lugar querible, ¿o no? Hay una, te voy a contar algo más o menos personal, Pancho, que tiene que ver con que cuando yo decidí estudiar periodismo fue cuando empezaron a aparecer las revistas contra la dictadura. Ya. Cauce, Análisis, en APSI, fin, APSI, por Hoy. supuesto. La Hoy es un poquito más antigua. La Hoy es anterior. Pero esas tres me gustaban más porque eran como más chascones que la Hoy, que era más de serie, digamos. Sí, más sí, como- sí. Y pues, mi hermano mayor las compraba, mi hermano tiene 5 o 6 años más que yo. Y ahí me topé con tu nombre, Pancho Muat, en la revista APSI, APSI. a mediados del año 80, ¿sí? Sí. Y que era una de las... Y primero me llamó la atención tu nombre, ¿no? Pancho Muat, porque es melodioso, ¿no? Pancho Muat. Y ahí empezaste a escribir. ¿Cuántos recuerdos tienes de esa época? Que, digámoslo, para las nuevas generaciones, era la revista APSI, junto con estas revistas que hemos hablado, eran revistas que luchaban contra la dictadura, en plena dictadura, y eso podías perder más que el trabajo, ¿no? En esa lucha, ¿no? Como le pasó a varios colegas, ¿no? Sí, así es. Mira, yo entré al APSI apenas terminé de estudiar periodismo y me titulé. Es decir, en el verano del 84 egresé de periodismo en la Católica, me titulé ahí mismo y entré a trabajar al APSI gracias a que un amigo de la universidad ya era algo así como editor general de la revista, Andrés Braithwaite, y varios de los que estábamos en la Católica, compañeros de generación, entramos a la revista. Entró Nivaldo Mochati, entró la Milena Bodanovich, entré yo, y ahí se armó un equipo muy lindo, y en un libro reciente que publiqué en el invierno del 2023, Un puñado de cereza, hablo mucho por primera vez de como una especie de memorias Sí. en donde paso revista a estas revistas que me formaron. Y agradezco tanto haber estado allí y haber sido parte de esos grupos. Y tan joven, además, porque Yo era muy chico, yo tenía 21, Claro. 22 años recién cumplido, ya había hecho la práctica en el Hoy antes, ya había vivido experiencias muy jodidas como pudo haber sido el crimen de Tucapel Jiménez, Sí, el claro. primer aniversario, incluso después del crimen de Tucapel Jiménez. las primeras protestas. Y en 83, APSI ya vivimos eso en pleno. Yo era, por supuesto, yo le hacía el quite a todo lo rudo y duro, pero era imposible no estar cuando eras parte de esa revista. Por ejemplo, este artículo, ¿no? Que de chacoteo, reyerta y sobresalto, que tiene que ver con la portada censurada que de un APSI humor, ¿no? Que hace Guillo a Claro, Pinochet, sí, como Luis XIV. Luis después, XIV. Después le pone la máscara porque fue censurada esta portada. Esta revista hubo que comérsela. Claro. Requisaron. Tuvimos a Guillo aquí sentado. nos contó Claro, la historia, requisaron los, no sé, 30.000 ejemplares creo que se habían impreso. Pero claro, eso ya en un momento en que la energía que el APSI desprendía Claro. ya estaba completamente al servicio de sus lectores, digamos. sí. No solo del APSI, porque
hay energías distintas en la revista. El análisis tenía un carácter, era más militante en un Era más sentido. militante. El Cauce era el que hacía las denuncias investigación. rimbombantes Mónica con la Mónica González. González, como la casa Locurro, que 84. disparó algo, la mansión de Locurro de Pinochet, ¿no es cierto? El delirio Sí. de la señora Lucía comprando las cosas más caras que te puedas imaginar y más absurdas para la casa de un presidente además ilegítimo. Sí. Pero el Apsi tenía una cosa que era bonita, que había una simbiosis de unos gallos un poco mayores que nosotros y una generación muy joven. Pero yo la sentía juvenil. Claro, entonces, pero había humor, digamos. había humor. No éramos militantes, de hecho éramos pocos los militantes dentro y muchos de nosotros nunca militaríamos, porque tenemos otra manera de mirar, valoramos mucho la independencia, la libertad, que no se metan con tener que decidir, elegir, opinar. Es decir, y esa libertad, a pesar de todas las dificultades, la podíamos desplegar allá adentro. Por supuesto, después, a medida que vuelve la democracia y empiezan los acomodos y las negociaciones, Sí, ya ahí nosotros entramos en una zona de conflicto, de crisis. Cuando ganó la gente. Y de hecho el puñado Cereza se hace cargo de eso, pero no desde el heroísmo. Yo nunca podría escribir desde el heroísmo porque no soy héroe de nada. Antes de hablar del puñado Cereza, que es lo que también nos convoca a tu última publicación, Pancho, alguien te quiso hacer una pregunta. Miércoles. Y tú conoces muy bien a esta persona. Hola Pancho, ¿cómo estás? Quisiera hacerte una pregunta muy fácil de formular, pero muy difícil de contestar. Si te dieran elegir una calle de Santiago, sobre todo, un día de un año, cualquiera, ¿cuál elegirías? Para pasear, para caminar por esa calle. Una calle que seguramente con el tiempo se ha ido transformando, para recuperar una atmósfera, un momento. ¿Qué calle y qué año? Está buena la pregunta, Juan Cristóbal Guarelo, ¿eh? Sí, es bueno. ¿Es una sola pregunta? Una calle. Perdón, por eso, ¿es una calle en una determinada época? Como tú quieras responderle a Juan Cristóbal. Fíjate que hay una calle que está muy cerca de donde vivo. Yo vivo en la misma calle de la librería, que es República de Cuba, que encuentro ya muy sugerente el nombre. Es decir, de hecho, cuando estábamos mirando y apareció esa posibilidad de ese lugar que se iba a rematar y todo, decíamos República de Cuba. Aquí hay algo que, es decir, no puede haber en ninguna parte del mundo otra calle, probablemente no he visto nunca. Entonces hay un nombre muy original. Pero hay algo que me pasó, y aquí conecto con la pregunta de Juan Cristóbal, es que ese barrio de Pocuro y esa calle de Pocuro era la calle donde había vivido mi papá cuando chico y hasta joven. Le quedaba relativamente cerca de su colegio y por lo tanto nosotros conocimos de niños, chicos, esa casa en la calle Pocuro y otra casa en la calle El Vergel, que es muy cercana ahí, donde mi papá vivió de niño y de joven hasta que finalmente, después de estudiar medicina, se casó con mi mamá y se fue. Y ¿sabes qué? Yo creo que inconscientemente algo que me hizo, pero así, votar muy fervientemente a favor de que nos quedáramos en ese lugar y nos fuéramos a vivir a ese barrio, era reconectarme con esa energía. Ahora, la calle Pocuro que yo conocí es muy distinta a la calle de hoy, que ya tiene ciclovía, unos parques que de repente montan y desmontan. Y la casa donde vivía mi papá es una torre hoy día. Entonces me ha costado, incluso alguna vez identifiqué el número de la casa donde vivía mi papá y chequeé y efectivamente ese número y otros más cercanos hoy día son un edificio, ¿no es cierto? Es triste esa muerte de los barrios, ¿eh? Yo trabajaba en la revista Bea con Juan Cristóbal, también trabajamos juntos en esa misma casa. Estaba Luis Taller Ojeda con Pocuro, una casona grandota, así gigante, con un ceibo. Bueno, y hoy día queda el puro ceibo, ¿no? Bueno, escúchame, esto es exactamente ahí. Es entre Taller Ojeda, en la esquina de Taller Ojeda. República de Cuba con Pocuro. Bueno, sí, pues ahí está. Eso es visto, esos toldos son de República de Cuba. Claro, de la esquina nuestra. Es bonito eso. Está bonito. Oye, pero, increíble. No, te decía yo los cambios de los barrios, ¿cómo se ve? Entonces, claro, Pocuro me resulta una calle, no te voy a decir, muy inspiradora en términos de la arquitectura, porque hay demasiados edificios,
pero sabéis que algo hay ahí y hay una energía. Entonces me conecto con esa energía y con esa energía traigo Claro. al presente algo de una vida que necesariamente me hace reflexionar sobre lo que parece que reflexiono demasiado, como todos los días a alguna hora, que es como sobre el tiempo, sobre la finitud, sobre algo que nos Sí. habita a ti, a mí, a ella. Oye, el tiempo, lo que tú estás hablando recién, ¿tú cuántos libros ya hay? Más de 20 libros escritos, Sí. ¿no? Más de 20, donde el tiempo y la Claro. anécdota marcan gran parte de tu trabajo, ¿no? Es que yo creo que el tiempo es como si tuviera que... ¿Cuáles son tus temas? Sí, el tiempo. Pero no como Willy Duarte, sino que el tiempo No, tomado. claro, no soy ni meteorólogo, no, el tiempo Claro. y todas sus vicisitudes, el transcurso del tiempo, el tiempo detenido, Sí. no sé. El tiempo que transcurre. Oye, déjame hablar de esta novela, El empampado Riquelme, que debe ser tu novela más leída, ¿no? El empampado tendrá 20 años ya esta novela, ¿no? Este A libro, principios del 2000, sí, ¿cierto? De este los libro 2000. en su primera edición salió el 2001, si no me falla Claro, la memoria. Sí, el 2001. sí, claro, el sí, a principios del 2000. Y tiene como 7 versiones distintas ya, Ah, sí, ajá. 7 Tiene- ediciones. pero es que- Esa es la más reciente. Ya. Esa es la más reciente, es como del 2020 o 2021. Y esa es la única edición del Empampado, a propósito de lo que hablábamos recién, Ya. en que ya mi papá no vivía. Entonces la dedicatoria y un capítulo en donde aparece perfecto. mi padre, se llama Capítulo Papá de Viaje, son diferentes, porque ya mi papá ya no estaba. Sí. Pero sí, es un libro que... Es sorprendente la historia. Déjame Cuéntala. ver si puedo hacer un resumen de Sí, seguro sí. lo que leí. Porque Dale. además aprendí muchas cosas, ¿no? Se encuentra un cadáver ya completamente disecado en el desierto a fines de Disecado. a fines de los años 90, lo que se fue. Sí, a fines del petrificado, 99, sí, momificado, sí. imagínate Sí, lo que sí, pasó. sí. Y nadie sabía quién era, ¿no? Y se descubrió que no era un detenido desaparecido como se pensó también en el momento, ¿no? Claro. Por razón evidente, Claro. sino que era un caballero que había tomado un tren, y aquí tú lo explicas bien, que existió. Había un tren que llegaba a Iquique. Sí, pues, Sa- viajaba topa- a la calera. Claro, pero tomáis un tren de aquí a La Calera y después en La Calera Así es. agarráis El Longino. el Longino, El Longino. que se inauguró, lo estoy leyendo en tu página 26 de esta edición, se inauguró en 1914, ¿no? Y funcionó hasta 1975. Sí, Se porque- demoraba como 3 días en llegar a Iquique. 4 días. Y atravesaba el Ahí desierto. estamos viendo el Longino. El desierto, mira, ahí están esas son algunas de las cosas de Riquelme que se encontraron junto a él. Impresionante. Ahí Este está, mira, caballero- reloj. Y este caballero entonces tomó este tren para ir a Iquique a juntarse con su familia, un bautizo, en fin. Lo tomó y en el año 1956 lo tomó. Y nunca llegó, Nunca llegó. Y se bajó en alguna parte del desierto este caballero del tren. Pero y nadie te- sabía y eso. terminó encontrado. Nadie sabía eso hasta que 40 lo años. encuentran, casi 50 años después. Oh, No impresionante. llegó. Imagínate la cantidad de fantasmas que se tejieron por su no llegada. Él iba al bautizo de un nieto, iba a reencontrarse con una familia del norte. ¿Ya? Él ya estaba viviendo hace mucho tiempo en Chillán, la familia con la que tenía algunos litigios no resueltos, y no llega. Imagínate la fantasía. Todo lo que se habló de esta cosa, ¿no? Y ahora imagínate qué pasó con esa familia y con su hijo, Ernesto, cuando lo llaman de la Policía de Investigaciones de Antofagasta, casi 50 años después de que su papá no había llegado para decirle, tenemos algo que hablar con usted. Y él dice, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Viaja, le dicen, apareció su padre. ¿Qué? Sí, pues y era él. Con Porque esas pertenencias que estaba tuvo. todo, fue muy fácil identificarlo. O sea, ¿no? estaba todo completamente vestido Todo, con el estaba con maletín, abrigo, las cosas. con sus zapatos, con el botín sujetando el sombrero para que no se lo llevara el viento. No te creo, No, creo. sí. Entonces, pero a mí lo que me alucinó de esta historia, más allá de lo particular del hecho, fue que un hijo se encontrara o reencontrara con su padre. Qué bueno que 50 años alcanzó a después. hacerlo. Fue precioso. Qué bueno para los dos. Fue muy lindo lo que pasó allí, además, porque no solo a partir del libro, se hizo, gente que leyó el libro hizo una obra de teatro de muñecos y alguna vez fuimos a hacer una función en Iquique con todos los descendientes de la familia Riquelme, solo para ellos. Mira, ahí está el caballero. Ahí se está le encontró Julio, sus era documentos personales. sí, portero del Banco del Estado de Chillán.
Ya. Portero y Junior, era una cosa así como... ¿Y lograste como es. desentrañar las razones de por qué este caballero se Lea el bajó libro, del tren? Freddy Stock. Ah, usted lo leyó. Está en Ya, el tren, sí, ¿no? Pues sí, algo tengo de que eso. preguntártelo, porque la gente en la No. casa se pregunta por qué se bajó el tren. Sí, se bajó. Esa es la pregunta. Esa ¿Se es la bajó? esa es la pregunta también. Se bajó también, ¿no? Pero es linda esa historia. Varios han querido hacer la película. Bueno, Joe Vasconcelos hizo una canción, por la que Y estábamos Joe escuchando de Vasconcelos fondo. hizo una canción. Hay El piezas Empampado. clásicas hechas, compuestas para el Empampado. Joe escribió la canción El Empampado, que está en su disco Banzai. Hace poco una banda rockera juvenil chilena, hace nada, 3 meses, me mandó por WhatsApp ¿Ya? una canción que habían hecho por el Empampado Riquelme, Inspirado en el Empampado. pero rockera, sí, y me encantó, así una versión preciosa. Buena. Oye, y además tú haces una reflexión también, ya no vamos a hacer más spoilers del libro, pero haces una reflexión también, Pancho, que sobre la familia chilena, sobre la Sí, lejanía, sobre las verdades Sí, po. y las faltas de comunicación. Sí, en fin, los ¿no? secretos Los secretos. que cuando abres a veces una compuerta ahí están y Aparecen. nadie se anima mucho a entrar en ello. Sí, familias que se dispersan. Bueno, la estructura familiar es muy compleja siempre, Sí. porque es imposible que no contenga en sí un montón de secretos que hay que ponderar muy bien sí. cuánto conviene. Claro, cuánto conviene abrirlo, digamos. Cuánto conviene abrirlo y hasta dónde. Son las cajas de Pandora que uno no sabe. Y cuánto- hasta dónde. Pero por otro lado, claro, ¿no? Y en Chile hay mucho de eso. La cantidad de personas perdidas en Chile. Qué bueno que haya aparecido. Bueno, y qué bueno también que se haya reencontrado con su hijo, finalmente, ¿no? Y su familia. Y recibió también un funeral No, como fue corresponde. hermoso. Como fue- corresponde, que fue- también está hay imágenes y todo. No, la historia de Riquelme yo sé que me va a acompañar siempre. El Sí. espíritu de don Julio sé que me habita. Oye, este Puñado de Cereza, tú lo haces también, tu último libro, ¿no? El más reciente, libro que recoge varias crónicas y que nace también por una pregunta, ¿no? Que te hace, tú lo has comentado, una amiga tuya te dice, Pancho, ¿qué estás preparando para los 50 años de conmemoración del golpe? Nada. Y tú dijiste, no tengo nada. Muy seguro, Y sí. dijiste, No, le dije, no, nada. hoy no tengo nada. No, pero Y no nacen fue estas como... crónicas De verdad no tenía nada en la cabeza, no, como que había pasado. Sabía que se estaban preparando muchos libros a propósito de los 50 años del golpe, pero la pregunta de ella quedó dando bote, y más que ese libro no es un libro sobre los 50 años del golpe, pero es un libro gatillado por esa pregunta que me permitió abrir, a propósito de cajas de Pandora, me permitió abrir compuertas que yo nunca había abierto en los 30 y tantos años que llevo escribiendo, 40 años escribiendo. Nunca lo había hecho. Que tiene que ver con imágenes como imágenes de mi abuela Amalia, que era mi vecina y gran compañera de juegos infantiles, que padeció, así, la elección de Allende para ella fue una pesadilla, es decir, ella lloró la mañana del 5 de septiembre del 70 y yo que iba casi todos los días a su casa, llegué temprano ese día, como niño chico que era, tenía 8 años, y ella lloraba con el diario El Mercurio abierto, así. Así empieza, de hecho, y así arranca, ¿no?, el libro, y ella lloraba, y lo único que me decía, y esa es la imagen que se me quedó a mí, es Allende es una tragedia, Allende es una tragedia. Y entonces, eso con todo lo que eso significó, además en el tiempo, ¿no? Cuando uno va creciendo y va tomando posición y te vas distanciando y te vas diferenciando, cómo eso a veces construye abismos que son muy dolorosos, que son muy complejos. Y yo me imagino que eso ocurre al interior de muchas familias en Chile, sin en duda. relación a la política. Sin duda. Bueno, lo vimos en el plebiscito del 88 también, ¿no? ¿Cómo no? Cómo se nos separaron las Y familias por el sí y el no. hay una novela preciosa que no tiene nada que ver con Chile, pero que habla de esto, que es Patria, de Fernando Aramburu, que es sobre el conflicto del País Vasco y cómo la familia vasca, a propósito de la ETA, empieza a sufrir, ¿no es cierto?, divisiones brutales. Eso que aplica al País Vasco, en Chile, ¿no es cierto?, hay cientos, miles, decenas de miles de experiencias pasa lo mismo. dolorosísimas, complejísimas. En ese libro hay una foto tomada por el fotógrafo Marcelo Montesino de su padre, ¿ya? El padre del fotógrafo Marcelo Montesino, ¿Ya? que está así, pero un retrato en blanco y negro,
Bueno, Sí. y habla del padre de Marcelo Montesino, mi padre, a quien el golpe le salió completamente mal, porque él fue un apoyador del golpe, Ya. y ocurre que Cristian Montesino, hermano de Marcelo, hijo de ese señor, fue detenido y fusilado Chuta. de manera horrible un mes después del golpe, y entonces imagínate cómo ese padre Sí. carga en sí, ¿no es cierto?, yo diría la tragedia esa completa. tragedia. Él es el resumidero de una gran tragedia. Perfecto. Celebro un golpe y un mes después que lo celebro... La tragedia de la muerte del hijo a raíz por el golpe que estaba exacto. celebrando. Y eso es como... Entonces, claro, ese libro está construido en base a 88 como escena, fragmento, disparado a partir de esa pregunta de mi amiga, y estoy muy contento de haber podido entrar en ese... Y abrirte tanto. Mira, aquí tengo viendo la foto de tu hija. Ah, La guagua del no. No sé si a tu hija le habrá gustado esto, ¿no? Pero lo pusiste, esta es la hija de Pancho Muat, mi hija mayor. porque según lo cuenta en el libro, tu hija fue concebida dentro de la alegría del triunfo del no en Bueno, a ella por 1988. supuesto que no le gusta la foto, ni le gusta hacer mucho Y esa quedó historia, como la guagua del no. pero para ella fue también muy sorprendente, ¿no? Es decir, porque efectivamente, claro, en medio del festejo del 5 de octubre del 88, Sí. ella fue concebida. Sí. Qué bueno, puñado de cereza. Cuesta abrirse también, ¿ah? La escritura, porque tú, claro, habías escrito cosas como de crónicas, de cosas que te pasaron trabajando, en fin, pero abrirse a lo que uno siente, a las cosas que te La gracia sería... Hay que tener a esta edad también para hacerlo, ¿no, Pancho? Sí, puede ser. Ese libro, El puñado de cereza, es imposible escribirlo a los 30 años. Pero hoy día lo puedo hacer. Pero la gracia, creo yo, más que iluminar tanto lo mío, es cómo a partir de el narrar una historia privada, íntima, personal, te conectas con la intimidad de los otros y te conectas con esas historias. Y ellos, Perfecto. los que leen, se conectan con sus propias historias y entienden o visualizan o ven un poco mejor qué ha sido también su recorrido vital, ¿no? De eso se trata la Exacto, lectura, ir al exacto. encuentro de... Otro amigo en común, ¿no? Ya. Te quiere hacer una Ah, pregunta, miércoles. Pancho. Pucha, le habré Muat. contestado bien a Guarena. Le contesté. Bueno, ¿qué te dices tomaba tú? un café mañana y le pregunto. Ya, listo. Pero ya estuvo bien, todos tenemos más buena pregunta esa, todos tenemos una calle a la cual queremos volver o volvemos para, como tú decís, respirar ese mismo aire, ¿no? Y ver esa misma tierra. ¿Cómo le respondería a este amigo tuyo esta pregunta? Pancho Muat, me gustaría saber qué significó para ti ser parte del equipo del programa El Mirador. Y a propósito de eso, si tuvieras hoy que dedicarle el huevo de tu sección El Catalejo de Muat, ¿a quién se lo dedicarías? Saludo a Carlos Costa también. ¿Qué es lo que era el huevo, que era el catalejo para las nuevas generaciones que no vieron el Mirador? Mira, el Mirador es un programa que nació el 91, te diría, en TVN. Lo conducía el Pato Bañao. En el equipo estaba Ricardo Astorga, el editor, Augusto Góngora, Nivaldo Mochati, el Tito Gesvain, la Alicia Feniel, la Alejandra Toro, la Francisca Sanz. Se me debe estar olvidando a alguien. La Martita Riva era la productora. Y la Gaby Tesmer. Ahí están los periodistas, ¿no? Ah, mira, ahí está. Y la Gaby Tesmer, la gran directora. Las 2 primeras temporadas del Mirador, yo tenía a mi cargo una sección que era la que cerraba el programa, que se llamaba El Catalejo de Muat. Ya. Y en la segunda temporada del Catalejo de Muat, yo le tiraba un huevo a como al hecho la noticia que me parecía más espeluznante, digamos, de la semana en todo sentido. Es decir, me acuerdo que se enojó mucho una vez Arrate, Jorge Arrate, porque le tiré un huevo. No me acuerdo, creo que porque estaba haciendo campaña para concejal en Santiago o algo así. Y no sé, pero mira, pero la cosa es que se enojó, se molestó mucho conmigo y se molestó la corona británica, ponte tú, porque una vez se la tiré al príncipe Carlos, entonces era príncipe. Se lo merecía hasta el día de hoy. No, y se lo sigue mereciendo. Una bandeja y media de huevos. Se lo volvería a tirar, digamos, y además me acuerdo que era un huevo duro que se lo aplasté, así porque había distintos huevos, usábamos huevos codorniz, huevos de 2 yemas, a veces lo tiraba contra un titular de había diario. huevo y huevo. Ah, claro. Y Jorge Arrate se Mira, pobre. No, pero... oye, no tengo nada personal no, con nada tampoco personal. se nos cae muy bien Jorge no, Arrate.
por eso, ¿no? Pero me acuerdo Amigo de la porque casa. se enojó porque yo creo que no esperaba que este programa, en el regreso a la democracia, cuando había otros buenos candidatos, pero siempre así esta Y historia. este gallo, o sea, el príncipe y ahora rey, ¿por qué se lo diste? ¿Te acuerdas o no? No, ni me Algo, acuerdo. algo habrá hecho. Pero alguna tontería. No, pero... Y fíjate que candidato... ¿Y a quién se lo entregaría? Y ahora, Oh. respondiendo a la pregunta de Carlos Costa, te puso en un aprieto. Carlos Costa. Uy, Si qué- quieres lo piensas y me lo dices No, al final, no, al yo final creo que... del... Pero yo igual se lo tiraría a la gente que compró la U. que no sabemos quiénes son a todo esto, ¿no? No, Estos bueno, Sartor, claro, porque tienen como representantes, Sí, pero... Y también al que se lo vendió. ¿Cómo nos han Y destruido la también U? al que se lo Y vendió, al que porque se lo siempre vendió. dijo que no se lo iba a vender nunca a gente que no... Carlos Heller. Claro, que no garantizara, Claro. ¿no es cierto? Pero sí, ahí hay un primer gran huevo que me gustaría tirarle en común, así como en conjunto, al equipo que le vendió el 60 y tantos % de las acciones de Azul Azul a este otro grupo que lo compró y que independiente de cómo le vaya el equipo y todas esas cosas, yo diría que afectaron siguieron afectando y profundizando la crisis de identidad de una institución, Tremendo, de tremendo. una institución que uno quisiera que recuperara el alma de lo laico, el alma de la conexión con... El humanismo laico. Exacto, y que es transversal socialmente en Chile. Aprovechemos de mostrar tu libro, Soy de la U, ¿no? Uno de la veintena de libros que has escrito, Pancho Muat. Ahí vamos a mostrar vamos a mostrar la portada de Soy de la U, donde explicas eso, pues, ¿no? Yo soy de la U entre lo que señalas mira. ahí. Ahí está el Pancho abrazando el chuncho. Ese- Porque representaba eso, la U, ¿no? Sí, po. Era el club del deportivo de la Universidad Esa es la de Chile, segunda ¿no? edición. Fíjate que estoy trabajando este año. Si la vida me regala energía, salud y todo, estoy en pleno proceso de escritura de un libro que es la continuación de este. Ah, qué buena, qué y buena. que se llama Ser de la U. Es otro libro. Va a salir este año, si todo va bien. Y es muy lindo conectarse con esa energía, porque hay algo doloroso también Sí, acá por en esta supuesto. historia. Es trágico. Pero hay algo también muy bello. Es decir, entonces... Como el Chile mismo, trágico, es Exacto. trágico y a la vez Ese libro es como del 2017, ese que estabais mostrando. Y espero que el 2024 podamos tener este otro libro que es una profundización en el... Te voy a hacer la pregunta que todo hincha de la U Ya, le pero ya te hace. contesté el huevo. El huevo va, sí, para ellos. Para eso. Para ellos. esos sujetos, Para el que me vendió parece. y para los que compraron y en el fondo Suscribo. no merecen. Suscribo el huevo. Oye, te voy a hacer la pregunta, te decía yo que todo hincha de la U le hace a otro hincha de la U, ¿no? Apasionado de la U, que crecimos con la U, en fin. Y somos de la U por lo que significaba la U. ¿Qué significó ese enero de 1989? Estadio Nacional, partido contra Cobresal. La U a segunda edición. Una estupenda experiencia de crecimiento. Ya. Eso es descender. De hecho, profundizo esta idea en este libro porque dicen, no, el fantasma del descenso, la tragedia del descenso. Sí, está bien, no queremos irnos a la B, pero esa vez que nos fuimos, independiente de que alguien haya metido la mano en la última fecha y a lo mejor ha intervenido en algún resultado que terminó perjudicándote, fue también el corolario de una campaña horrible donde deportivamente no hiciste ni un mérito para permanecer. Entonces, más allá de eso, creciste, te fuiste a los potreros, jugaste con General Velázquez, unos tremendos partidos con Magallanes, con Curicó, te conectaste con una energía que parecía que no te pertenecía, y no, pues sí te pertenecía, y subiste de nuevo ese mismo año con el Turco Ibarra, y uno se aprendió de memoria, ahí está, mira, la tragedia del descenso. Claro. Pellegrini además era el entrenador y se había había ido mandado a cambiar. y se había ido a Europa entre medio Sí. y había dejado a Carlos Ursúa a cargo del equipo. Después Sí, se arrepintió. no, fue tremendo. Pellegrini después se arrepintió, dijo que si él De tuviera haber que sabido. reescribir la historia de nuevo, nunca volvería a hacer un viaje como ese. El Carlos Costa me preguntó por el Mirador. Y no quiero dejar de responderle por el Mirador. Para mí ser parte de ese equipo también fue una experiencia de formación maravillosa, no solo por haber departido con la Gaby Témera, con quien sigo conectada hasta el día de hoy, la directora,
sino porque me permitió fortalecer amistades que estuvieron hasta el fin, como la del Pato Bañado, seguir fortaleciendo mi amistad con Nivaldo, conocer al Tito Gesvain, y entrar en un mundo, mi mundo no es la tele, querido Freddy, que fue intenso por 2 años y que para mí es como muy lindo cuando vuelvo a ver videos antiguos y me conecto con esa energía. Oye, así como hay una generación que te conocemos desde la APSI, otra que te conoció también con la televisión en democracia, en estos programas tan interesantes que habían en TVN, cuando se hacía realmente televisión pública en TV, ¿no? Como El Mirador. Otra gente te conoce también por tu visión deportiva, por el fútbol, por ser parte de los tenores de Radio ADN, la defensa tuya de la Universidad de Chile, por supuesto, y cómo también el fútbol refleja parte importante de tu profesión y tu literatura, y este libro lo dice todo, ¿no? El paraíso canalla, refiriéndote a Rosario Central, de allá de Rosario. El Club Deportivo de Fito Páez, entre otros, ¿sabes? Por supuesto. Hay Fontana Rosa también parece que es canalla, ¿no? Pero Fontana Rosa está en el alma de esa novela. Claro. Porque Fontana Rosa es el creador del cuento 19 de diciembre de 1971, que es un cuento inspirado justamente en el hecho de la paloma esta de Aldo Pedro Poy, que se sigue celebrando todos los 19 de diciembre. Lo celebran desde el 71. Y ojo, pero un grupo, porque es la OCAL, la Organización Canalla Antilepra, que después cuando le dijeron no se pongan tan pesados. Los leprosos son los de Ñuble. Los leprosos son los de Ñuble, los de Bielsa. Marcelo Bielsa, por ejemplo, un leproso histórico, ¿no? Messi también nació ahí, ¿no? También. Entonces después se convirtió en la Organización Canalla para América Latina. Pero lo lindo de la paloma de Poy... Perdón, dicen que es el clásico de clásico, ¿no? El de Rosario. Es brutal. Más que el de River Boca, ese, ¿no? Bueno, dice, el de Rosario con Ñuls. Hay una anécdota que cuenta Juan Villoro, escritor mexicano, que una de las cosas que quiere hacer cuando llega a Buenos Aires es ir a ver un clásico Boca River. Y entonces se sube a un taxi y va a la Bombonera. 10 cuadras antes de llegar a la Bombonera lo paran, digamos, le dicen, se tiene que bajar acá, listo ya. Entonces el taxista no decía ni una palabra y Juan Villoro le metía conversa, voy a ver el Boca River. Y cuando se va a bajar del taxi, el taxista le dice, mire, señor, está bien, lo traje aquí, no le he dicho una palabra porque... Este es un clásico, sí, Boca River. Qué buena. Ahí está la paloma. Ahí está Poy se está arrojando ahí, el 10 ahí se está arrojando en palomita. Ya conectó. Va la pelota. Va el gol ya. Fenoy, que no se ve el arquero, no la va a contener. Oye Villoro dice... Y el taxista le dice, está bien, esto es un clásico, pero no es nada al lado de Rosario, de Central News. Ese sí que es un clásico. Era un rosarino que me da lo mismo Boca River. Ahí está el clásico y los de oscuros son los de Ñuls, los rayados son los de Rosario. Exactamente. Y ahí está la paloma de... Azul. Y se celebra, todos los años se celebra esta paloma. Todos los 19 de diciembre. ¿Qué significó esa paloma? Porque esa paloma significó ganarle a Ñuls, primero una semifinal, pasar a la final, ganarle a San Lorenzo en la final y por primera vez en la historia de Rosario Central ser campeón del fútbol argentino. Entonces quedó como en la memoria. No, el prócer, Aldo Pedro Poy es el prócer. La Navidad ocalista, la Navidad de los centralistas es el día en que nació Aldo Pedro Poy, no cuando nació Jesucristo. Y todo eso está en este libro. Esto es una novela, una ficción construida a partir del cuento de Fontana Rosa. Oye, nos queda poco tiempo, pero quiero también pasar a otra de tus conversaciones. Tuviste buena con el Gato Gamboa, que también es muy buena, Gatito Gamboa. ¿Cuánto nos enseñó Gato Gamboa? Este arte del periodismo y este arte del titulaje del periodismo también, Gato Gamboa. El Correo Solo llegó segundo. Qué maravilloso. Se enseña, yo creo que hasta el día de hoy. Esa portada debería estar debería ser un emblema que esté como en la plaza ahí de la Constitución. Así. Sí, claro, ahí lo estamos viendo. El Correo Solo llegó segundo, del Gato Gamboa, y además este libro, Autorretratos, estas conversaciones también con Luis Poirot, ¿no? De las 7 vías del Gato Gamboa a este libro entonces de Luis Poirot. Qué interesante hablar con gente que vivió otra época, ¿no? Y tú te la imaginas a la luz de lo que te van contando, y las vas actualizando también en tu propia vivencia. Son narradores de Chile, son narradores de la cultura chilena en su sentido más profundo. A Lucho Poirot lo conocí, lo conocía como fotógrafo, pero lo conocí para una feria del libro en Guadalajara. Hizo una exposición sobre sus 50 años de fotógrafo
y quedé deslumbrado cuando vi su presentación, un PowerPoint, una charla, una energía. Y ese mismo día en Guadalajara le dije, oye Lucho, me gustaría a lo mejor algún día que hiciéramos un libro de conversaciones. Y me dijo, ya, hablemos. Y 1 o 2 años después empezamos a grabar y estuvimos 4 años grabando para finalmente construir esa conversación, ¿no? Lucho es, para mí, uno de los fotógrafos más importantes de Chile. Si tuvieras, elige 3 fotos de Lucho Poirot y las vamos a ver ahora. 3 fotos que te hayan Para mí, marcado. hay una foto con Víctor Jara y el grupo de teatro La Remolienda en el Parque Forestal. Maravilloso, sentado en el barco. Están ahí muertos de la risa. Ahí la estamos viendo, la foto de Pancho Muat. Bueno, esa foto es preciosa. De hecho, es la única foto a la que Lucho le puso nombre, cuando éramos tan felices. Es una foto del año 65, si no me equivoco. Pero es hermosa y es una foto que nosotros tenemos puesta entrando en la librería, en el muro, que para mí fue como casi la primera foto que había que poner en Lolita. La tenemos desde el día 1, la copia se la compramos a Lucho, porque para mí esa energía que desprende Víctor Jara, Sieveking, era de un país entero. Zapata y la encargada de vestuario, es la imagen que uno quiere que perdure y permanezca a pesar del dolor, a pesar de la tragedia, ¿no es cierto? Es la vida, es como Poirot, sin haber imaginado nunca lo que podía ocurrir 8 años después con Víctor Jara, construye una imagen que después, cuando él la revela, cuando él ya la convierte en una foto, cuando ya le pone título, ¿no es cierto?, a esa foto, está narrando la historia desde el lenguaje de la fotografía. Perfecto. Gran retratista. Tremendo. Bueno, este retrato lo hizo él también de Zurita, ¿no? Lin. Increíble, en blanco y negro, cómo lo maneja el Lucho Poirot. Bueno, él no entiende la fotografía sino en blanco y negro. Háblale de color y si quieres que se enoje Poirot, háblale de fotografía en color o háblale de fotografía digital. Esta foto de Nicanor es impresionante. Mira, ahí está Víctor Jara, este perfil de Víctor también muy bueno. Las primeras fotografías de la moneda destruida. Impresionante. Poirot él va como de medio de contrabando, ¿no es cierto? Toma esos registros. Ese balcón destruido desde donde antes el fin, ¿no? No, Lucho, a mí lo que me pareció precioso, aparte que aprendí muchísimo de fotografía con él, pero es la posibilidad de que a través de su trabajo y de estos retratos, él también se autorretrata, pero autorretrata un país. Perfecto. Y eso me pareció precioso. Se pregunta mucha gente si vuelve a los tenores, si vuelves a la radio, si vuelves a hacer otras cosas. ¿Qué pasa con Lolita? La radio no la ha dejado nunca. Ya, perfecto. Hagamos una pausa, Pancho. Bueno, y a la vuelta seguimos hablando con Pancho Moat. No te vayas de la sintonía. Muy bien, seguimos con Pancho Moat. Tengo acá algunos libros tuyos, Pancho, de los que habíamos hablado, El Pampado Riquelme, Puñado de Cerezas, tenemos Escala Técnica, álbum de crónicas tuyas, notables también. Hablamos de Paraíso Canalla, hablamos de los autorretratos de Lucho Poirot y todas tus entrevistas. También este es uno también de tus clásicos, chilenos de raza, con personaje, el Charles Bronson chileno. Me acuerdo de haberle entrevistado para el Mercurio una vez al Charles Bronson chileno, que vivía en Valparaíso. Sí, pues, en Viña, Valparaíso. Sí. Así que gracias por traerme también estos regalos, Pancho. Yo te tengo uno también. Eso se llama intercambio de regalos. Vamos. Este es a propósito de Lucho Poirot, también entrevistado para este libro de 5 minutos, La vida eterna de Víctor Jara, que también lanzamos por los 50 años de su crimen, ¿no? Y también a la luz de que su criminal, el primero que disparó, está esperando ahora la justicia chilena, que esperamos que así sea, ¿no? Pancho. Te agradezco infinitamente. Para ti, la historia de Víctor Jara. Me encanta y me importa y me interesa y te agradezco que lo hayas escrito. Nada, muchas gracias a ti. Y yo también te traje 2 regalos que son para es como el intercambio de camisetas para tu escritorio. Mira, esta es una postal de Eduardo Mateo, un músico uruguayo que ya no existe, murió. Déjame mostrarla a la cámara. Muéstrala. Ahí se la ve. Oye, y esa postal me regaló un amigo uruguayo, Daniel Charlone, autor de un documental precioso que se llama Amigo Lindo del Alma, en donde se conecta con Eduardo Mateo. Perfecto. Estuvo años trabajando en esa película. Esa película existe por ahí en Uruguay, hay que rastrearla, pero es preciosa. Y yo sé que a ti, que te gusta la música, yo creo que si tú conocieras a Eduardo Mateo, lo voy a ver. Te va a fascinar. Te va a fascinar su impronta, su manera de hacer, su manera de vivir, su sencillez. Y esta es una postal que yo creo que la tienes, de la UDP, Estadio Nacional Archivo Abierto,
Los Prisioneros 2001, en mira. blanco y negro, una postal preciosa. Cuando se la pueden juntaron para el mostrar. Estadio Nacional. Exacto, que es linda esa foto. Está ahí, está bien. Y Estuve en es este de- concierto también presente. Y es de ese set. Y nada, creo que de repente son esas postales que uno las pone en su escritorio Sí. y que te acompañen durante el día o en la noche o al despertar y que yo creo que te hablan de algo que es súper importante Perfecto. para ti también. Gracias, Pancho. Entonces, Eduardo Mateo y Los Prisioneros Muy para amable. Freddy Stock. Gracias. Oye, invitarte también, estás haciendo los podcasts con Marcela Aguilar. Le mandamos también un cariño grande a la Marcela. Cuatro ojos. Aprovechamos también. Cuatro ojos. Cuatro porque ojos los usan lentes. en Spotify. Está sí, buena. po. Lo